¿Alguna vez te has preguntado cómo una decisión aparentemente insignificante puede cambiar el curso de toda una vida? La historia de David y Betsabé no es solo uno de los relatos más polémicos y conmovedores de la Biblia, sino también una reflexión poderosa sobre las luchas humanas, el abuso de poder, el arrepentimiento y la redención. David, el hombre conforme al corazón de Dios, tomó un camino que lo llevó desde la cima de la gloria hasta el abismo de la culpa. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Esta historia nos desafía a mirar más allá de los errores y observar cómo incluso las caídas más grandes pueden convertirse en oportunidades de transformación. ¿Cómo es posible que un hombre que cometió adulterio y conspiró para un asesinato todavía encuentre el favor de Dios? Aquí está la paradoja. En la fragilidad humana se revela la inmensa gracia divina. Es un recordatorio de que no importa cuán bajo caigamos, siempre hay un camino de regreso si estamos dispuestos a enfrentar nuestras fallas. En este recorrido, exploraremos no solo los momentos de oscuridad en la vida de David, sino también las lecciones que nos dejan sobre el poder del arrepentimiento y el impacto de nuestras decisiones. Descubriremos cómo Betsabé, una figura a menudo incomprendida, se convirtió en un símbolo de esperanza y restauración. Y, por supuesto, veremos cómo la historia dio paso a uno de los reyes más sabios y emblemáticos, Salomón. Prepárate para sumergirte en una narrativa llena de emociones, intriga y enseñanzas que no solo marcaron la historia de Israel, sino que también resuenan profundamente en nuestras propias vidas. Porque, al final, todos enfrentamos momentos en los que debemos elegir entre la verdad y la conveniencia, entre la humildad y el orgullo. Y es en esas elecciones donde se define quiénes somos realmente. Entonces, si alguna vez te has sentido atrapado por tus errores, esta historia te dará esperanza. Si has dudado del perdón, aquí encontrarás respuestas. Y si buscas propósito en medio de las dificultades, lo que viene a continuación te mostrará que incluso en las peores circunstancias, siempre hay luz al final del túnel. Vamos a descubrir juntos este relato impactante que no solo te hará reflexionar, sino que también te inspirará a transformar tu vida. Hablar de David y Betsabé es como abrir un capítulo fascinante y también inquietante de la historia de la Biblia. David, conocido como el rey más emblemático de Israel, no solo era un líder militar y político, sino también un hombre reconocido por su profunda espiritualidad y su conexión con Dios. Sin embargo, incluso los grandes también cometen errores, y David no fue la excepción. Por otro lado, Betsabé, esposa de Urías elitita, es una figura clave en esta narrativa. Ella no solo fue testigo, sino también protagonista de eventos que cambiarían para siempre la historia de Israel y las lecciones de la humanidad sobre poder, pecado y redención. Imagínate la escena. El reinado de David estaba en su apogeo. Era una época de prosperidad y estabilidad política. Mientras los ejércitos de Israel luchaban en el frente de batalla, David eligió permanecer en Jerusalén. Este pequeño detalle es crucial, porque no estar donde se espera que estés puede abrir puertas a decisiones que transforman tu vida de maneras inesperadas. Esta decisión de quedarse atrás marcó el punto de partida de una historia llena de giros y profundas reflexiones. Betsabé, cuyo nombre significa hija del juramento, vivía con su esposo, Urías, un hombre fiel y valiente que servía como soldado en el ejército israelita. Urías no solo era leal a su rey, sino también a sus principios, algo que se haría evidente a lo largo de esta historia. En contraste, Betsabé parece ser un personaje que inicialmente está al margen de las decisiones que cambian su vida drásticamente. La elección de David de quedarse en el palacio, lejos del campo de batalla, puede parecer algo insignificante al principio, pero aquí hay una lección valiosa. Nuestras decisiones cotidianas, por más pequeñas que parezcan, pueden abrir puertas a experiencias que nunca imaginamos. Es un recordatorio de cómo las oportunidades o tentaciones pueden surgir cuando no estamos enfocados en nuestro propósito. A medida que conocemos a David en esta etapa, también se revela una faceta humana con la que todos podemos identificarnos: la lucha interna entre nuestras responsabilidades y nuestros deseos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en momentos de vulnerabilidad? Cuando estamos lejos de nuestras metas o distraídos. David, aunque era un rey con un corazón cercano a Dios, no era inmune a las tentaciones del poder.
Por otro lado, Betsabé aparece como una figura silenciosa en este primer acto de la historia. Su vida, hasta ese momento, estaba definida por su matrimonio con Urías y su posición dentro de la sociedad israelita. Sin embargo, su rol pronto cambiaría de manera dramática, arrastrándola al centro de una de las historias más polémicas de la Biblia. Es interesante observar cómo la narrativa bíblica introduce estos personajes de una manera que invita a la reflexión. David, un hombre lleno de virtudes, comete un error que dejará cicatrices profundas. Betsabé, una mujer cuyo destino parece estar fuera de su control, se convierte en el catalizador de eventos que redefinirán la dinámica del reino y las lecciones sobre el poder y la corrupción. Muchos se preguntan cómo esta historia puede ser relevante hoy en día. Pero basta con mirar a nuestro alrededor para ver ejemplos de líderes que también enfrentan la tentación del poder y las decisiones que cambian no solo sus vidas, sino también las de aquellos que los rodean. David y Betsabé nos enseñan que las acciones tienen consecuencias, pero también que siempre hay espacio para el arrepentimiento y la redención. La historia de David y Betsabé no es solo una lección de los peligros del abuso de poder, sino también un recordatorio de cómo Dios puede usar incluso nuestros errores para cumplir sus propósitos. Es una narrativa de caída y levantamiento, de pecado y perdón, que resuena profundamente con aquellos que buscan comprender la naturaleza humana y la gracia divina. Y así, mientras el escenario está listo para los eventos que seguirán, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué hubiera pasado si David hubiera estado en el campo de batalla? Este pensamiento nos lleva directamente al siguiente capítulo de esta historia inolvidable, el momento en que David ve a Betsabé y todo comienza a cambiar. Todo comenzó en un momento que podría parecer insignificante. David, el gran rey de Israel, estaba en su palacio mientras sus ejércitos luchaban en el frente. Desde su terraza, vio a Betsabé mientras se bañaba, una imagen que encendió un deseo profundo en su corazón. Este instante, aparentemente trivial, desató una serie de decisiones que cambiarían su vida para siempre. Este es un recordatorio poderoso de cómo incluso los pequeños momentos pueden llevarnos por caminos que nunca imaginamos. David no fue solo un espectador en esta historia. Fue un actor principal. Impulsado por el deseo, usó su autoridad para averiguar quién era Betsabé. Cuando descubrió que era la esposa de Urías elitita, un soldado leal de su ejército, debería haber detenido allí sus pensamientos. Pero el poder puede ser una trampa peligrosa, y David decidió enviar por ella, demostrando cómo la corrupción del poder puede llevar a decisiones moralmente cuestionables. El abuso de poder de David es un tema central en esta narrativa. En lugar de proteger a Betsabé como líder y rey, usó su posición para satisfacer su deseo. Este acto no fue solo un pecado contra ella, sino también contra Dios y contra la confianza que su pueblo había depositado en él. Esto nos recuerda que el poder conlleva una gran responsabilidad, y que nuestras acciones siempre tienen un impacto más allá de lo inmediato. Imagínate la situación de Betsabé. Como mujer en una sociedad patriarcal, probablemente tenía pocas opciones frente a la orden del rey. Esto subraya cómo el abuso de poder no solo afecta al perpetrador, sino también a quienes están en una posición vulnerable. Es una historia que resuena incluso hoy en día, donde el desequilibrio de poder sigue siendo un tema relevante. Las decisiones de David también destacan la desconexión que puede surgir entre nuestras creencias y nuestras acciones. Este era un hombre descrito como conforme al corazón de Dios, y sin embargo, cayó en una tentación que contradice todo lo que representaba. Es un recordatorio de que nadie está exento de las luchas internas, y que todos somos susceptibles a tomar decisiones equivocadas si no estamos alerta. En este punto de la historia, David había cruzado una línea que no podía deshacer. La decisión de traer a Betsabé al palacio no solo afectó a su relación con Dios, sino también al reino que gobernaba. Es un ejemplo claro de cómo los pecados ocultos tienen una manera de salir a la luz, y de cómo nuestras decisiones personales pueden tener consecuencias públicas. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que sabías que algo estaba mal, pero seguiste adelante de todos modos? Esta parte de la historia de David es un recordatorio de que siempre hay un momento para reflexionar antes de actuar. Pregúntate,
¿Estoy tomando esta decisión basado en mis deseos inmediatos o en lo que realmente es correcto? El deseo de David por Betsabé lo llevó a un camino que él nunca imaginó. Sin embargo, también muestra cómo nuestras elecciones pueden llevarnos a aprender lecciones importantes, aunque dolorosas. Esto no justifica sus acciones, pero nos enseña que incluso los errores graves pueden convertirse en oportunidades de crecimiento. Finalmente, esta historia también nos plantea preguntas importantes sobre el arrepentimiento y la redención. En este punto, David aún no ha enfrentado las consecuencias de sus actos, pero el peso de sus decisiones ya comienza a hacerse evidente. Y así, mientras avanzamos al próximo capítulo, vemos cómo el pecado inicial de David lleva a intentos desesperados por encubrirlo. ¿Qué sigue después de este momento crítico? La respuesta nos espera en los siguientes eventos. La noticia del embarazo de Betsabé llegó como un golpe para David. Lo que inicialmente parecía ser un secreto bien guardado ahora estaba a punto de convertirse en un escándalo público. En este momento, David enfrentó una encrucijada: asumir la responsabilidad de sus acciones o buscar una manera de ocultarlas. Optó por lo segundo, demostrando cómo el miedo a las consecuencias puede llevarnos a tomar decisiones aún más cuestionables. David, con su mente trabajando a toda velocidad, urdió un plan. Decidió traer a Urías, el esposo de Betsabé, de vuelta del frente de batalla. La esperanza era que Urías pasara tiempo con su esposa y, al hacerlo, pensara que el hijo que Betsabé esperaba era suyo. Este intento de manipulación revela cómo las mentiras suelen requerir otras mentiras para mantenerse. Sin embargo, Urías, fiel a su carácter y a sus principios, se negó a ir a su casa. ¿Cómo podía disfrutar del confort mientras sus compañeros de armas seguían luchando en el campo de batalla? Este gesto de lealtad y rectitud subraya el contraste entre Urías y David en ese momento. Es un recordatorio de cómo nuestras decisiones pueden reflejar o traicionar nuestros valores más profundos. Imagínate a David, frustrado por el fracaso de su plan inicial. En lugar de detenerse y reflexionar sobre sus acciones, decidió intensificar su esfuerzo. En su intento por encubrir el pecado, David ordenó que Urías se quedara en Jerusalén un día más. Incluso lo invitó a comer y beber con él, esperando que el vino debilitara su determinación. Pero una vez más, Urías demostró ser un hombre de principios, negándose a sucumbir a las tentaciones. Este episodio nos enseña una lección poderosa. Los intentos de ocultar la verdad suelen complicar aún más las cosas. En lugar de enfrentar sus errores con honestidad, David se adentró más en un camino de engaño y manipulación. Es un recordatorio de que la verdad, aunque difícil de enfrentar, siempre es el mejor camino para la redención y la paz interior. Para David, este fracaso marcó un punto de no retorno. Su plan de encubrimiento estaba fallando, y la presión aumentaba. Esto lo llevó a considerar medidas aún más drásticas, mostrando cómo el miedo a ser expuesto puede nublar nuestro juicio y llevarnos a decisiones desesperadas. Este es un momento clave en la historia, donde las acciones de David comienzan a mostrar sus consecuencias a largo plazo. En la vida, todos enfrentamos momentos en los que cometemos errores, pero lo que define nuestro carácter es cómo elegimos responder a ellos. El intento de David de manipular la situación nos muestra lo fácil que es quedar atrapado en una red de engaños. Es una advertencia para todos nosotros sobre la importancia de ser honestos y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Mientras reflexionamos sobre esta parte de la historia, también es importante considerar el papel de Betsabé en todo esto. Aunque la narrativa se centra en las decisiones de David, Betsabé estaba viviendo una situación profundamente difícil, con su destino ligado a decisiones fuera de su control. Esto nos lleva a reflexionar sobre las dinámicas de poder y vulnerabilidad en nuestras propias vidas. El intento de David de encubrir su pecado conllevó no solo consecuencias personales, sino también un impacto significativo en su relación con Dios y con su pueblo. Este es un punto de inflexión en la historia que plantea preguntas profundas sobre el arrepentimiento, la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones. Y así, mientras avanzamos al siguiente capítulo, vemos cómo las decisiones de David lo llevaron a un acto aún más extremo: la conspiración para eliminar a Urías.
Cuando los intentos de David por encubrir su pecado fallaron, tomó una decisión que marcaría un punto crítico en su historia. En un acto de desesperación y abuso de poder, envió a Urías al frente de batalla, asegurándose de que enfrentara el peligro más extremo. Este acto no solo muestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ocultar su error, sino que también pone de manifiesto el impacto destructivo del miedo y la culpa cuando no se enfrentan con integridad. David redactó una carta, sellada con su autoridad real, en la que ordenaba al comandante Joab que colocara a Urías en la línea de combate más peligrosa y luego lo abandonara para que cayera. Lo más impactante de este episodio es que Urías llevó en sus propias manos la carta que contenía su sentencia de muerte, un gesto que subraya la magnitud de la traición. Esto resalta el contraste entre la lealtad de Urías y la corrupción de David en ese momento. La muerte de Urías no fue solo una tragedia personal, sino un símbolo del abuso de poder. David, un rey elegido por Dios, usó su posición para eliminar a un hombre justo y leal. Este evento resalta la importancia de la responsabilidad en el liderazgo y cómo los actos injustos de quienes tienen poder pueden afectar profundamente a quienes están bajo su influencia. Es una lección que trasciende el tiempo y el contexto. Podemos imaginar la escena en el campo de batalla. Joab, siguiendo las órdenes de David, colocó a Urías en el lugar más vulnerable, sabiendo que esto significaba su muerte segura. Este acto también pone en evidencia cómo las decisiones de un líder pueden arrastrar a otros a cometer actos cuestionables. Es un recordatorio de que nuestras acciones nunca son completamente aisladas. Siempre tienen un efecto dominó. Tras la muerte de Urías, David probablemente sintió un alivio temporal. Con su obstáculo eliminado, pensó que había resuelto su problema. Sin embargo, este alivio era solo una ilusión, ya que las consecuencias de sus acciones estaban por venir. Este es un recordatorio poderoso de que los errores que intentamos enterrar tienen una manera de salir a la luz, a menudo con consecuencias más graves de lo que imaginamos. En nuestras propias vidas, podríamos no estar en una posición de poder como la de David, pero la lección sigue siendo relevante. Cuando enfrentamos nuestros errores con honestidad y arrepentimiento, evitamos que estos crezcan y se conviertan en cargas más grandes. La historia de David y Urías es un ejemplo extremo, pero nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras propias equivocaciones. El asesinato de Urías también tuvo un impacto en la relación de David con Dios. Este acto no solo fue una traición a Urías, sino también una transgresión directa a las leyes divinas. Nos recuerda que nuestras acciones tienen una dimensión espiritual y que el arrepentimiento sincero es el primer paso para restaurar esa relación. Es interesante reflexionar sobre cómo este episodio influyó en el carácter de David. Aunque este fue uno de los momentos más oscuros de su vida, también se convirtió en una oportunidad para aprender y crecer. Es un recordatorio de que, aunque nuestras decisiones puedan llevarnos por caminos oscuros, siempre hay una posibilidad de redención si estamos dispuestos a enfrentar la verdad. Finalmente, el asesinato de Urías nos prepara para el enfrentamiento inevitable entre David y el profeta Natán. Este es el punto en el que la narrativa comienza a cambiar, llevando a David a confrontar no solo las consecuencias de sus actos, sino también a buscar el perdón y la restauración. Y así, avanzamos hacia el momento en que la voz de Dios, a través de Natán, desafía al rey caído. El enfrentamiento entre David y el profeta Natán es uno de los momentos más dramáticos e intensos de la historia de la Biblia. Natán, enviado por Dios, se presentó ante el rey con una misión delicada: confrontar al hombre más poderoso de Israel por sus pecados de adulterio y asesinato. Para transmitir el mensaje, Natán utilizó una parábola que resonaría profundamente en el corazón de David, demostrando el poder de las historias para comunicar verdades difíciles. Natán contó la historia de un hombre rico y un hombre pobre. El rico, que tenía muchas ovejas y vacas, tomó la única oveja del hombre pobre para ofrecerla como alimento a un visitante. La indignación de David fue inmediata. Con furia, declaró que el hombre rico merecía la muerte por su egoísmo y crueldad. Fue en ese momento que Natán, con valentía y autoridad, pronunció las palabras que cambiarían la narrativa. «Tú eres ese hombre». Estas palabras cayeron como un martillo sobre David. En un instante,
Comprendió la gravedad de sus acciones y cómo su comportamiento reflejaba la injusticia de la parábola. Este momento es una poderosa lección sobre la importancia de la confrontación honesta y cómo puede llevarnos a un momento de reflexión y arrepentimiento. Es un recordatorio de que, aunque dolorosa, la verdad es necesaria para el crecimiento. El papel de Natán en esta historia es notable. Como profeta, tuvo que enfrentarse a un rey que tenía el poder de castigarlo o ignorarlo. Sin embargo, Natán cumplió con su deber, demostrando valentía y una profunda fidelidad a Dios. Esto nos enseña la importancia de ser instrumentos de la verdad, incluso cuando es incómodo o arriesgado. ¿Cuántas veces evitamos confrontar situaciones difíciles por miedo a las consecuencias? David, al darse cuenta de la magnitud de sus pecados, no intentó justificar sus acciones ni culpar a otros. En lugar de eso, confesó: «He pecado contra el Señor». Este acto de humildad, aunque tardío, marcó el comienzo de su camino hacia el arrepentimiento. Nos recuerda que el primer paso para la redención es reconocer nuestros errores sin excusas ni dilaciones. La parábola de Natán no solo expuso el pecado de David, sino que también lo llevó a reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. El profeta le advirtió que, aunque Dios lo perdonaría, habría repercusiones. La espada nunca se apartaría de su casa, y lo que había hecho en secreto sería expuesto públicamente. Estas palabras muestran que el perdón no siempre elimina las consecuencias terrenales de nuestros actos. Este episodio también revela la naturaleza de Dios como un juez justo y un padre misericordioso. A través de Natán, Dios mostró su desaprobación por los pecados de David, pero también le ofreció la oportunidad de arrepentirse y restaurar su relación con él. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos las consecuencias de nuestras decisiones, siempre podemos encontrar gracia si buscamos a Dios con un corazón sincero. Imaginar el estado emocional de David después de este encuentro es conmovedor. Un hombre que había experimentado tantas victorias y bendiciones ahora estaba confrontado con su propia fragilidad y humanidad. Este momento de vulnerabilidad es algo con lo que todos podemos relacionarnos. Todos enfrentamos momentos en los que nuestras acciones nos alcanzan y debemos decidir cómo responder. Finalmente, el enfrentamiento con Natán marca un punto de inflexión en la historia de David. Aunque el daño ya estaba hecho, este acto de confrontación y arrepentimiento abrió la puerta para su redención. Nos deja con una lección invaluable. Siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros, si tenemos el valor de enfrentar la verdad y buscar el perdón. Y así, mientras nos adentramos en las consecuencias del pecado de David, vemos cómo sus errores y su arrepentimiento dieron forma no solo a su vida, sino también a la historia de Israel y a las lecciones eternas sobre la naturaleza humana y divina. Las consecuencias del pecado de David comenzaron a manifestarse de manera inmediata y devastadora. La primera y más dolorosa fue la pérdida de su hijo, el fruto de su unión con Betsabé. Este castigo, anunciado por el profeta Natán, representó un golpe devastador para David, recordándole que las decisiones que tomamos en momentos de debilidad pueden tener un impacto profundo y duradero. La muerte del niño no solo fue una pérdida personal, sino una muestra del precio del pecado. La familia de David también enfrentó consecuencias graves. Sus hijos comenzaron a mostrar signos de desunión y rivalidad, algo que se convirtió en una fuente constante de conflicto y tragedia. Absalón, uno de los hijos de David, se rebeló contra su padre, lo que llevó a una guerra civil dentro de Israel. Este tipo de fracturas familiares son un recordatorio de cómo las acciones de los líderes no solo los afectan a ellos, sino también a quienes están bajo su cuidado. El pecado de David también tuvo un impacto en su reino. Su reputación, que había sido construida con años de valentía y sabiduría, quedó manchada. Aunque David continuó gobernando, el respeto y la confianza de su pueblo también se vieron afectados. Esto subraya la importancia de la integridad en el liderazgo y cómo las decisiones personales pueden influir en el bienestar de una comunidad entera. Uno de los momentos más impactantes fue el consejo del abuelo de Betsabé, Aitofel, quien traicionó a David apoyando la rebelión de Absalón. Esta traición puede interpretarse como una represalia por lo que David había hecho a su familia.
Es una lección poderosa sobre cómo nuestras acciones pueden generar resentimiento y repercusiones inesperadas, incluso mucho tiempo después de haber sido cometidas. Las Escrituras también muestran cómo los actos de David desencadenaron una serie de eventos que revelaron las dinámicas de poder y vulnerabilidad dentro de su familia. El caso de Amnón y Tamar, que terminó en tragedia, muestra cómo el pecado puede generar un ambiente de caos y desorden moral. Estos eventos subrayan que las consecuencias del pecado no son solo inmediatas, sino que pueden afectar generaciones enteras. Es interesante reflexionar sobre cómo David respondió a estas consecuencias. Aunque lamentó profundamente las pérdidas y los conflictos, también aceptó su responsabilidad y se sometió a la voluntad de Dios. Esta actitud, aunque difícil, muestra la importancia de la humildad y el reconocimiento de nuestras fallas como un paso hacia la redención. Nos enseña que, aunque enfrentemos las consecuencias de nuestros errores, todavía podemos buscar restauración. La historia de David también plantea una pregunta importante: ¿cómo enfrentamos las consecuencias de nuestras propias acciones? En lugar de huir o negarlas, David nos muestra que el arrepentimiento genuino puede ser una forma de encontrar paz incluso en medio del dolor. Esto no elimina el sufrimiento, pero abre la puerta a la gracia y al crecimiento personal. Además, las consecuencias del pecado de David sirven como un recordatorio de la justicia divina. Dios, aunque misericordioso, también es justo, y sus decisiones reflejan un equilibrio perfecto entre compasión y corrección. Este equilibrio es algo que todos podemos aprender a aplicar en nuestras propias vidas, cuando enfrentamos situaciones de conflicto o error. Finalmente, mientras analizamos las consecuencias del pecado de David, es importante recordar que éstas no definen completamente su historia. Aunque sufrió mucho, también experimentó redención y restauración. La vida de David es una prueba de que, aunque las decisiones equivocadas puedan traer dolor, la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que buscan sinceramente su perdón. Y así, mientras avanzamos al siguiente capítulo, vemos cómo, a pesar de las dificultades, la historia de David y Betsabé comienza a transformarse en un relato de arrepentimiento, redención y la sorprendente misericordia de Dios. El Salmo 51 es la manifestación más profunda del arrepentimiento de David tras sus pecados con Betsabé y Urías. Este salmo, escrito con un corazón quebrantado, revela la lucha interna de un hombre que reconoce la magnitud de su error y clama a Dios por misericordia. Desde las primeras palabras, «Ten piedad de mí, oh Dios», se siente la urgencia y sinceridad de David al buscar el perdón divino, un reflejo de su deseo de restaurar su relación con Dios. David no buscó excusas ni trató de minimizar sus actos. Admitió: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta declaración subraya la idea de que, aunque sus acciones tuvieron un impacto devastador en otros, su transgresión principal fue contra la santidad de Dios. Este reconocimiento nos enseña la importancia de asumir la responsabilidad total de nuestras faltas y de buscar reconciliación no solo con quienes hemos herido, sino con lo divino. El Salmo 51 también es una oración cargada de imágenes poderosas que reflejan la profundidad del arrepentimiento de David. Frases como «lávame más y más de mi maldad y purifícame con hisopo» evocan un deseo desesperado de limpieza espiritual. Estas palabras son un recordatorio de que todos, en algún momento, necesitamos una renovación que solo puede venir de Dios. En nuestras vidas, podríamos aplicar esta lección al buscar espacios de reflexión y arrepentimiento sinceros. Uno de los aspectos más notables del Salmo 51 es la manera en que David ruega no solo por el perdón, sino por la transformación. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Aquí, David muestra que el arrepentimiento genuino no se trata solo de evitar el castigo, sino de un cambio profundo en el carácter y en las intenciones. Es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia disposición a transformarnos tras cometer errores. En este salmo también se encuentra una petición conmovedora: «No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu». Estas palabras reflejan el temor de David de perder la cercanía con Dios, algo que valoraba profundamente.
Nos enseña que, más allá de las bendiciones materiales o las posiciones de poder, lo más valioso es la relación íntima con lo divino. ¿Cuánto valoramos nosotros nuestra conexión espiritual? El Salmo 51 también aborda el concepto de sacrificio. David escribe: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este verso redefine la idea del arrepentimiento, enfatizando que no son los actos externos los que agradan a Dios, sino una actitud sincera de humildad y sumisión. Esta lección es aplicable a nuestras vidas diarias. Cuando enfrentemos nuestras fallas, no se trata de gestos vacíos, sino de una transformación genuina desde el interior. Además, el Salmo 51 nos muestra el poder del perdón y la redención. Aunque David había caído de manera estrepitosa, su relación con Dios no terminó ahí. Este salmo demuestra que el arrepentimiento sincero puede abrir la puerta a una nueva oportunidad, recordándonos que nunca es demasiado tarde para buscar la gracia. Esto nos inspira a aplicar la misma compasión y perdón en nuestras relaciones humanas. La oración de David no fue solo personal, sino que también tenía un propósito comunitario. En los últimos versos, ruega por el bienestar de Sión, mostrando que su arrepentimiento no era solo por sus propios intereses, sino por el impacto que su pecado había tenido en toda la nación. Esto subraya la idea de que nuestras acciones tienen un alcance más amplio de lo que imaginamos, afectando a quienes nos rodean. Por último, el Salmo 51 es un recordatorio de que el arrepentimiento no es el final de la historia, sino el comienzo de algo nuevo. David, a pesar de sus fallas, fue capaz de encontrar redención y continuar con su propósito. Este salmo nos deja con una poderosa lección. Aunque caigamos, siempre hay una oportunidad de levantarnos si enfrentamos nuestros errores con sinceridad y buscamos la ayuda de Dios. Y así, mientras avanzamos en la historia de David, vemos cómo su arrepentimiento sincero sentó las bases para su redención y para la bendición que vendría con el nacimiento de Salomón, el rey más sabio de Israel. A pesar de las trágicas consecuencias del pecado de David, la historia de su vida no termina en oscuridad. Uno de los momentos más significativos de redención llega con el nacimiento de Salomón, un hijo que simboliza la restauración y el propósito divino incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Salomón no solo sería recordado como el rey más sabio de Israel, sino también como un testimonio viviente de cómo Dios puede transformar las tragedias en bendiciones. El nacimiento de Salomón no fue un evento ordinario. Después de la muerte de su primer hijo con Betsabé, Dios bendijo a la pareja con un nuevo comienzo. Este niño fue llamado Salomón, que significa paz. Más allá de su nombre, fue amado por Dios desde su nacimiento, lo que demuestra la profundidad de la misericordia divina. Este acto nos recuerda que, aunque nuestras acciones puedan traer dolor, la gracia de Dios es más grande que nuestros errores. Salomón creció en un ambiente marcado por las lecciones del pasado de su padre. David, habiendo aprendido de sus errores, probablemente transmitió a su hijo una sabiduría nacida del arrepentimiento y la experiencia. Este contexto puede ayudarnos a reflexionar sobre cómo nuestras propias experiencias pueden convertirse en herramientas para guiar a las generaciones futuras. Cada obstáculo que enfrentamos tiene el potencial de convertirse en una lección para aquellos que nos siguen. Como rey, Salomón destacó no solo por su riqueza y poder, sino por su sabiduría extraordinaria. Este don, otorgado por Dios, marcó su reinado y lo estableció como un modelo de liderazgo centrado en la justicia y la comprensión. La famosa historia de su juicio sobre las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo niño es un ejemplo de cómo utilizó su sabiduría para resolver conflictos de manera compasiva y equitativa. Esta habilidad es una lección valiosa para quienes buscan liderar con integridad. La redención de David a través de Salomón también se ve reflejada en el cumplimiento de las promesas divinas. Salomón fue elegido para construir el Templo de Jerusalén, un proyecto que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. Este logro no solo fue una victoria personal para Salomón, sino también un recordatorio del favor continuo de Dios hacia la casa de David. Es una prueba de que incluso después de nuestras fallas, Dios puede seguir cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas. El legado de Salomón está lleno de lecciones prácticas para quienes buscan encontrar propósito y dirección.
Su búsqueda de sabiduría, como se registra en el libro de Proverbios, es una invitación para que todos nosotros busquemos entendimiento y discernimiento en nuestras propias vidas. En el contexto de la espiritualidad y el autoconocimiento, estas enseñanzas son herramientas esenciales para construir una vida plena y armoniosa. Es interesante notar cómo la historia de Salomón y su conexión con David y Betsabé también aparece en la genealogía de Jesús. Esta mención en el Nuevo Testamento no solo legitima el linaje real de Jesús, sino que también muestra cómo Dios utiliza situaciones imperfectas para cumplir sus planes perfectos. Este detalle subraya la importancia de aceptar nuestras debilidades y confiar en que Dios puede usar incluso nuestras fallas para un propósito mayor. La redención que vemos en el nacimiento y la vida de Salomón no es solo una lección histórica, sino un recordatorio espiritual de que nunca estamos más allá del alcance de la gracia divina. Cada error que cometemos puede ser un escalón hacia una vida renovada si estamos dispuestos a enfrentarlo con honestidad y humildad. Este principio puede aplicarse en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en nuestra búsqueda personal de propósito. Finalmente, la historia de Salomón es un recordatorio de que nuestras vidas están marcadas tanto por nuestras elecciones como por la gracia de Dios. La redención de David y Betsabé a través de su hijo no solo restauró su esperanza, sino que también cimentó un legado eterno. Mientras cerramos este capítulo, es evidente que la historia de David, Betsabé y Salomón nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a encontrar consuelo en la promesa de que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Después de recorrer esta historia llena de altibajos, preguntas y revelaciones, es imposible no reflexionar sobre el impacto que nuestras decisiones tienen en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. La historia de David y Betsabé nos muestra que, aunque todos somos propensos a caer, lo que realmente define nuestro carácter es cómo respondemos a esas caídas. Elegimos esconder nuestros errores, como hizo David al principio, o enfrentamos nuestras fallas con humildad y buscamos la redención. Esta narrativa no solo habla de los pecados y las consecuencias, sino también del inmenso poder del arrepentimiento genuino. David, a pesar de sus errores, buscó a Dios con un corazón contrito, mostrando que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo. Y esto es algo que todos podemos aplicar a nuestras propias vidas. Pregúntate, ¿qué pasos estás dispuesto a dar para enfrentar tus errores y buscar reconciliación? ¿Qué tan abierto estás a transformar tus fallas en lecciones que te impulsen hacia adelante? Además, la historia de Betsabé nos recuerda la importancia de la resiliencia en medio de las adversidades. Ella, a pesar de ser víctima de circunstancias fuera de su control, encontró su lugar en el propósito divino, convirtiéndose en la madre del rey más sabio de Israel. Esto nos enseña que, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías, Dios puede traer luz y propósito a nuestras vidas. ¿Qué estás dispuesto a hacer hoy para buscar ese propósito, incluso en medio de tus desafíos? Recuerda que esta historia no está aquí para condenarnos, sino para enseñarnos. Cada error que cometemos es una oportunidad para aprender, crecer y buscar el perdón. ¿Cuántas veces has sentido que no hay vuelta atrás? Permíteme decirte esto: siempre hay esperanza, siempre hay un nuevo comienzo si estás dispuesto a abrir tu corazón. Si esta historia resonó contigo, toma un momento para reflexionar. Piensa en las áreas de tu vida donde podrías aplicar las lecciones de David, Betsabé y Salomón. ¿Hay relaciones que necesitas restaurar? ¿Errores que necesitas confesar? ¿Sueños que has dejado atrás y que podrían renacer con una nueva perspectiva? Ahora, te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que juntos podamos seguir explorando historias que transforman, inspiran y enseñan. Y no olvides que he preparado un video especial para ti que te espera en la pantalla final. Haz clic y continúa este viaje hacia un mayor entendimiento y una vida más plena.